Bueno, imposible no notarlo. La economía venezolana ha experimentado una severa crisis marcada por una prolongada contracción. El Banco Central de Venezuela reportó un crecimiento del PIB del 9,3% en el primer trimestre de 2025, impulsado principalmente por los sectores petrolero y no petrolero. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Finanzas registró una contracción de la economía del 2,7% en el mismo periodo, señalando que una aceleración de la inflación y el cambio de inestabilidad, pero es lo que más ha influido, ¿no?, en esta realidad. Sin embargo, para entender y desarrollar más sobre este tema, tenemos vía Zoom al economista, experto en políticas monetarias, profesor de macroeconomía de la Universidad Central de Venezuela, Luis Crespo, a quien le damos la bienvenida, agradeciéndole, profesor Crespo, que acepte la invitación, sobre todo para hablar de un tema que a todos los venezolanos nos genera muchísima preocupación. Bienvenido también en nombre de Unaya Menábar, quien le saluda, Albani Lozada. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias Unai, gracias Gladys. Profesor, ¿qué es lo que más preocupa en este momento? Hace unos años era la hiperinflación, una hiperinflación que estaba por las nubes, histórica, muy prolongada en el tiempo. En este momento, ¿qué es lo que más está preocupando a los venezolanos y a los que manejan el área económica? Sí, desde el último semestre del 2024 y prácticamente lo que hemos avanzado en el 2025, una de las perturbaciones que más angustia y preocupa tanto a la familia como a las empresas son las distorsiones que vienen ocurriendo en el mercado cambiario, esa alza exacerbada del tipo de cambio en los últimos meses y que hoy tiene una brecha entre el tipo de cambio del Banco Central y el de los mercados en los cuales tú puedes obtener una divisa de aproximadamente un 25%. Esa distorsión en el tipo de cambio tiene un efecto multiplicador negativo en la inflación, porque en definitiva, producto de la dinámica económica del país, donde estamos en medio de un régimen multimoneda, cuando tú logras vender una mercancía a precio oficial, pero cuando vas a sustituir tu inventario o vas a reponer materia prima para seguir en tu proceso de producción, no encuentras esos bienes a Sí. los precios del mercado oficial. Y entonces allí va generando un diferencial que en definitiva presiona el ajuste de precio al alza. Y bueno, como describía, tenemos prácticamente el último semestre del 2024 y lo que hemos avanzado en el 2025 en un espiral inflacionario. Como tú bien lo describías al principio, no estamos en una coyuntura de hiperinflación, pero sí de una inflación galopante que tiene un ritmo que viene afectando el poder de compra, viene afectando la estabilidad de precios en el país, y aquellos momentos de estabilidad relativa que vivimos en el 2024 o 2023 y donde los economistas advertíamos que eran relativas porque las medidas de fondo no se habían tomado para resolver los problemas que marcan el tipo de cambio y los precios se hacen vigentes Y hay hoy. riesgo, perdón, profesor, ¿usted ve riesgo de que esta inflación galopante se pueda convertir, volvamos a caer en hiperinflación, tal como están las cosas Eh, ahora? por lo que resta del año veo una inflación galopante que va a cerrar por encima de los 3 dígitos. Ya hay algunas Sí, proyecciones que superan el 200%, pero en lo inmediato no veo ok. que volveríamos a ese fenómeno tan agresivo de la hiperinflación, pero sí mantenernos durante mucho tiempo con inestabilidad de precios, inestabilidad del tipo de cambio, genera grandes perturbaciones en la economía y más aún para las familias y las empresas. Y lo estamos viviendo en este momento con el ejemplo simple de ver los ajustes de precios y a las familias tratando de reconducir sus presupuestos, viendo rezagados sus presupuestos y teniendo que incluso renunciar a unos niveles de consumo, porque en definitiva la voracidad de los precios es de manera significativa. Si nosotros utilizamos el indicador abril 2024, abril 2025, estamos hablando de precios que superan el 175%. Nada más en este primer cuatrimestre del año superan el 63%. Y bueno, los ingresos y los salarios
se mantienen rezagados en el país. Así es. Ese es de la perspectiva de la familia, de la perspectiva de las empresas, bueno, tener que tomar decisiones ante la debilidad del consumo interno, ante la pérdida de demanda interna, en un escenario tan de incertidumbre y de variables que están constantemente en movimiento. Claro, y entonces con esa realidad, profesor, uno se pregunta cuál es la tendencia, ¿no? Porque tal como usted lo dice, bueno, sueldos y salarios se diluyen, no alcanzan absolutamente para nada. Y más aún cuando uno va al mercado, lo nota, ¿no? Cada semana, si se hace un mercado semanal, uno nota que esa cuenta que hay que pagar cada vez está más inflada y hay gente que hasta no entiende, porque muchas veces dice, bueno, pero es que no solamente sube en bolívares, es que también sube en dólares. Incluso hay bienes y servicios que son cobrados a la tasa del euro y no ni siquiera del dólar, y es algo como incontrolable. Por eso pregunto, ¿cuál es la tendencia? Porque ya más allá de que el dinero se tenga para pagar las cosas prioritarias, ya comienza uno a ver a una gran mayoría que se atrasa, digamos, con servicios como por ejemplo el del condominio, que cada vez que le llega la cuenta del teléfono celular o del internet, etcétera, pues cada vez es mucho más alta y llega el momento en que ya simple y llanamente hay que renunciar a todo eso porque no se puede pagar. Sí, efectivamente, los registros de inflación en el mes de marzo, los dos sectores donde respondió con mayor fuerza fue en alimentos y servicios. El día a día en el mercado venezolano de bienes y servicios es angustiante. Uno de los ejemplos fundamentales es el debate que se ha generado sobre los precios, sobre el valor del cartón de huevo, que es una proteína que estaba al alcance de la familia y Sí, que señor. ha tenido un repunte de precios significativo. Ujú, Pero el de los servicios también, el drama que se ha convertido en los condominios, ujú. pero también vemos el servicio telefónico, el transporte, en fin, hay una tendencia alcista de los precios producto de lo que describíamos anteriormente, ese diferencial entre el tipo de cambio, esa inestabilidad en los precios venezolanos, en los precios en bolívares, perdón, y bueno, el rezago en los ingresos de las familias venezolanas. Y aquí soy totalmente responsable, tanto del sector público como en el sector privado, porque se observa un estancamiento en los ingresos, el comportamiento de los ingresos del sector privado, que en promedio rodaban los 217, los $230 en ese sector, pero más dramático en el sector público. Estamos prácticamente 3 años, en 1.147 días desde la última vez que se hizo un ajuste del salario en el sector público. Pero en fin, hay un rezago real de los dos sectores con respecto al menos a la cesta alimentaria. El último registro del CENTA marcaba que la cesta ronda los $528, la alimentaria. Y bueno, estamos hablando que para obtener esos ingresos, las familias venezolanas están muy distantes. Si a eso le sumamos la inestabilidad de las dos variables que estamos describiendo, tipo de cambio y la inflación, bueno, el escenario de verdad que es muy adverso. Y aunque tengamos que tomar decisiones de optimización, va a ser un sacrificio muy difícil para las familias venezolanas. Yo sé que en varias oportunidades el gobierno ha apuntado hacia captar inversiones de otros países para, o incluso de los mismos venezolanos que están afuera, para que vengan a invertir en Venezuela. ¿Cómo está el tema de las reglas del juego, que en definitiva es un factor importante para cualquier inversionista? Que tenga claridad en qué va a ocurrir y bajo qué reglas voy a poner a trabajar mi dinero. ¿Es viable, es atractivo para un inversionista traer el dinero a Venezuela porque percibe que hay estabilidad en cuanto a las reglas del juego, o siguen siendo muy cambiantes y muy inestables en ese sentido? En las economías es muy importante tener certidumbre. Es fundamental para cualquier inversionista que esa variable esté clara. Es lo que llamamos nosotros siempre el debate entre la certidumbre y la incertidumbre, porque en definitiva eso se convierte en riesgo y eso se convierte en desconfianza. La certidumbre se genera a partir de que las reglas estén claras, la fortaleza de la institución, de las instituciones, de poder dilucidar
conflictos y dinámicas de manera creíble, de manera transparente y de manera responsable. Es fundamental ese mensaje que tiene un alto contenido de subjetividad, pero que es muy importante para los inversionistas. Luego podemos describir que siempre van a existir personas que son adversas al riesgo, que están dispuestas a invertir en las economías, pero bueno, la contrapartida es obtener grandes beneficios o tasas de rendimiento altas a sus inversiones. Entonces es importante tener claro que lo fundamental es cómo la fortaleza de la institucionalidad y de la transparencia y de las reglas estén claras para poder acceder a los escenarios. Y bueno, creo que las perturbaciones en el país, la conflictividad hace que esa variable esté allí siempre presente. En el primer semestre del 2024, los venezolanos se debatían entre el tema de la certidumbre y la incertidumbre, y creo que eso no ha quedado claro para poder tener un efecto positivo y de mayor alcance en la credibilidad de los inversionistas hacia nuestro país. Profesor, debemos hacer la pausa de esta hora. Le dejo una pregunta al aire. Que vengan esos inversionistas, que haya un voto de confianza en nuestro país, garantice empleo y una mejora económica para esos empleados. Y me refiero a esos empleados que también, bueno, pues terminan siendo de alguna manera víctimas de los impuestos que ese inversionista tiene que pagar por las leyes en Venezuela. Me gustaría que entráramos también en ese tema para saber hasta qué punto esa sería una solución. 3:35 a la pausa, amigos, y al regreso seguiremos conversando con Luis Crespo, economista, experto en políticas monetarias, profesor de macroeconomía en la UCB. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Tres 44 minutos de la tarde y a esta hora quiero hablarte de Laboratorios Elmore, que tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria, y lo hace a través de un montón de marcas que ya tú conoces. Seguro ayer comieron riquísimo, ¿verdad? Celebrando el Día de la Madre. ¿Cómo les cayó esa comida? ¿Estuvo todo bien? ¿Estuvo todo en orden? ¿O sintieron que a lo mejor estaban un poco pesados? Seguro que me hicieron caso, y si fue esa situación, su realidad, que le cayó comida a la pesada, seguro se tomaron un EPA de Cicol y se sintieron como nuevos. Estoy seguro que eso es así, porque EPA de Cicol es un digestivo, son unas cápsulas blancas deliciosas, muy fáciles de tragar, son 325 miligramos de bilis de cerdo y te van a hacer sentir como una pluma. Pero si lo que estás lidiando, por ejemplo, es con las afecciones en la garganta, para eso está Tantum, que es un antiinflamatorio, anestésico, analgésico, antiséptico para los dolores de garganta. Viene en tópico bucal y también en spray y pasta dental. Son muchos los productos, son muchas las marcas, es mucho el año y es mucho el cariño que se le pone a cada uno de los productos de Laboratorios Elmore, que como te digo son 65 años acompañando a la familia venezolana. Si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Es Laboratorios Elmore. Agenda de bolsillo.
Un GPS que marca el itinerario del país. Tres 3:46 de la tarde, seguimos conversando con el profesor Luis Crespo, economista, experto en políticas monetarias, profesor de macroeconomía de la Universidad Central de Venezuela. Y Albani, profesor, le dejaba una pregunta que tiene que ver con los inversionistas. ¿Hasta qué punto unas buenas condiciones, primero, representan estabilidad para el país? Porque también uno ha escuchado de mucho inversionista y mucho capital golondrina, ¿no? Que viene, monta un negocio, obtiene unos beneficios en muy corto tiempo y se va. Eso está muy bien para él, hizo un gran negocio, pero eso no sé si termina teniendo impacto en la economía, sobre todo de sus trabajadores y de la gente a las que les presta un servicio en un momento determinado. Y a eso le agrego, ¿es la inversión lo que hay que lograr? ¿Es el único camino a seguir? ¿O aguas adentro, puertas adentro? Hay que hacer otras cosas en materia de reglas claras, en materia de política fiscal que sea estable, en materia incluso de servicios básicos con los que hay que cumplir, electricidad, vialidad, seguridad, agua, etcétera, etcétera, para que esos inversionistas se sientan a gusto de mantener un negocio por mucho tiempo en Venezuela. Sí, necesariamente tienes que realizar una formulación de políticas económicas que vayan a tocar problemas estructurales y problemas medulares que existen en la economía venezolana. Ya tú mencionabas uno, el tema fiscal y el tema monetario. O sea, la emisión descontrolada de liquidez en la economía venezolana no puede continuar porque es uno de los elementos que coadyuva a la desestabilización del mercado monetario. Creo que formulando unas correctas políticas económicas contentivas de los elementos estructurales que deben transformarse en la economía venezolana y además generando, haciendo un gran esfuerzo en tener una estabilidad institucional donde las reglas estén claras, necesariamente o favorablemente construye un escenario claro donde los inversionistas puedan ver un escenario de oportunidades y venir a potenciar las capacidades de la economía venezolana. De lo contrario, en los escenarios de incertidumbre y donde están marcados fundamentalmente por desequilibrios persistentes y donde no estén claras la institucionalidad, los capitales que puedan venir al país van a tener un comportamiento fundamentalmente basado en sus intereses, en su alta rentabilidad y sin estar en consonancia con los grandes intereses de la nación. Sin embargo, todavía en Venezuela la familia y las empresas hacen esfuerzos por seguir operando en escenarios tan adversos y cada vez más con mucha confianza, credibilidad en lo que hacen, generan respuesta a estos escenarios. Sin embargo, bueno, eso puede ser de muy corto plazo, eso no puede generar grandes transformaciones en la economía venezolana y por eso es fundamental un plan de desarrollo nacional, discutir inclusive cuál es el modelo de desarrollo que necesita Venezuela de cara al siglo XXI. Claro. Si el turismo, profesor, digamos, es una de las fuentes que podría generar más inversión en nuestro país, lo hemos dicho de toda la vida, desde que yo estoy chiquita siempre se está hablando del gran potencial turístico que tiene Venezuela, pero es como que no terminara de arrancar porque obviamente en un país precioso como este, pero donde no se tienen los servicios básicos para que un turista prefiera venir a cualquiera de nuestros estados, a cualquiera de nuestras playas y no irse, por ejemplo, a las islas del Caribe, por poner un solo ejemplo. Caramba, la pregunta fundamental es ¿por qué se ha tardado tanto el Ejecutivo? Y usted seguramente no lo va a saber, pero ¿qué es lo que ocurre que no se termina de invertir lo que haya de dinero en esos servicios que son fundamentales para poder explotar sanamente nuestros recursos naturales en ese sentido, la parte turística, que podamos ser competitivos a nivel mundial y que se ponga de moda Venezuela para venir a conocer nuestras bellezas? Así es, Albani. Sería uno de los sectores a los cuales ese plan de desarrollo que mencionaba tendría que ver cómo potenciar esa área que nosotros tenemos
ventajas competitivas y ventajas comparativas, y tú lo resumías en tu intervención, pero nosotros tenemos condiciones competitivas y comparativas para ser una potencia en turismo, pero el tema es el debate sobre las condiciones, por ejemplo, de los servicios, el tema sobre el cual incluso estamos atravesando de problemas de la energía eléctrica, los Sí, problemas del combustible, los problemas del servicio de agua. Venimos de la Semana Santa, los reportes en las regiones, por ejemplo, en Margarita, son favorables, pero favorables en medio de qué, Sí. en las situaciones que enfrenta el turismo en Mérida, en Táchira, en el Zulia, en fin. Venezuela se ha convertido también, y esto también hay que dejarlo en contexto, en un país desigual y asimétrico sí. en términos de las condiciones socioeconómicas y de servicio. El tema del alumno es lo mismo estar en Caracas con acceso, con algún acceso a electricidad, internet y agua que en otras regiones del país. Así es. Eso no, en estas condiciones sería muy difícil desarrollar una política de turismo, y lo que vamos a ver son algunas experiencias puntuales, muy concretas, muy particulares, pero que no están en consonancia con un plan de desarrollo Y que nacional. en algunos casos son titánicas, son una especie de apostolado de alguna familia que se empeña, entonces, bueno, deja el alma en levantar una Sí, posada señor. o en levantar algún atractivo turístico en esa zona, pero, digamos, detrás de eso uno no ve que haya un esfuerzo conjunto de parte del Estado para poder apoyar ese tipo de iniciativas. Ahora, uno ha escuchado de muchas oportunidades y aquí con cierta frecuencia cuando uno habla con personas vinculadas a los gremios o incluso con políticos que plantean, bueno, es que una cosa es la economía y otra cosa es la política. Eso se puede separar. O política y economía inevitablemente van juntas de la mano y cualquier alteración de la cuestión política afecta a la economía y cuestiones de la economía afectan a la política. Hay una línea muy delgada, pero entre ellas se entrelaza. Claro. La política o el modelo económico requiere una estructura política e inclusive un conjunto de instituciones que la solidifiquen y garanticen su desarrollo. Y el desarrollo de la acción política necesita de unas condiciones socioeconómicas y de una institucionalidad que permita hacer de la acción política. Creo que ahí hay una interrelación muy directa. Existen algunas líneas muy delgadas que no deben pasarse, porque si no, bueno, se generan grandes distorsiones. Pero creo que hay experiencias en el mundo donde tú puedes hacer un buen manejo de la economía y un buen manejo político, y puedes tener instituciones fuertes e instituciones sólidas. Al inicio de esta conversación nosotros evidenciamos eso, como la necesidad de la institucionalidad, de que las leyes y las reglas de juego estén claras para garantizar el buen desempeño económico del país. Y bueno, de eso hay muchas experiencias exitosas de las cuales podemos hacer una mirada para entender que una buena política económica, los políticos pueden hacer su acción política y poder tener un Estado con instituciones sólidas, y que el gobierno no se confunda con el Estado y que pueda ejercer su acción administradora del Estado, porque el Estado realmente represente a todos y pueda garantizar el buen funcionamiento de esa sociedad. Así es, porque es una sociedad que uno lo ve a todas luces. Aquí hemos hecho absolutamente de todo para tratar de que el país siga adelante, pero lamentablemente mientras nosotros dependamos de la política y que se pongan Sí. de acuerdo, pues lamentablemente no vamos a echar para adelante. Profesor, el tema, por ejemplo, de los emprendimientos, que nosotros somos así como campeones de emprendimientos, ¿eso es un camino sostenible o terminan siendo iniciativas muy puntuales y familiares que no sé hasta qué punto realmente ayudan al desarrollo de todo el país? Lo voy a decir con mucha responsabilidad y con mucho respeto a los emprendedores que en Venezuela hacen un gran esfuerzo en medio de la complejidad. Sin embargo,
los emprendimientos van a existir y van a tener siempre una participación en la economía. Igual que, no sé si recuerdan décadas atrás lo que eran las microempresas, Claro. los microempresarios, esas experiencias que se dieron en América Latina a finales de los 80 y décadas de los 90. O sea, van a existir esas experiencias que vienen impregnadas de un gran esfuerzo y de gran sacrificio por un sector de la población, de la población económicamente activa. Pero los emprendimientos no desarrollan a los países. Aquí necesitamos potenciar la investigación, aquí necesitamos potenciar la industria, aquí necesitamos potenciar la construcción, aquí necesitamos potenciar el sector agrícola, Sí. aquí necesitamos potenciar el turismo, en fin, todos los grandes sectores y bueno, existirá y participarán los emprendedores. Pero en un país donde prácticamente el 50% de la población económicamente está fuera de un empleo formal y donde el valor del trabajo se ha destruido, porque el salario, ¿qué significa? El salario es el valor del trabajo y es un instrumento de distribución de ese esfuerzo que se genera allí. Al destruir esas cosas, bueno, la gente busca la forma de existir y de resolver sus condiciones materiales. Todo mi reconocimiento a los emprendedores, van a existir y con mucho esfuerzo, pero son un porcentaje del mercado. El resto, el gran sector está en lo que hemos descrito anteriormente. Pero inclusive si las condiciones económicas son adversas, si persisten los desequilibrios o los desequilibrios son persistentes y existen un descontrol en las políticas, también el sector de los emprendedores se va a ver afectado y veremos que la gente hoy intenta con una iniciativa y así sucesivamente, porque bueno, también las condiciones macroeconómicas impactan a ese sector. En este momento, las distorsiones del tipo de cambio y el desacerbado aumento de precios también a ellos los tienen en unas condiciones de angustia y de, bueno, de inestabilidad. Sí. Así es, y es un dolor muy grande porque hay que ver que han hecho un esfuerzo astronómico. Gracias, profesor. Es Luis Crespo, economista, experto en políticas monetarias, profesor de macroeconomía en la Universidad Central de Venezuela. Son las 3:58. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias, profesor.